Vaya grabando esto. Entonces, bueno, bienvenidos a la tercera clase del curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Ya hemos avanzado un poco más en el curso, ya estamos en el cuarto bloque. Bueno, o está abierto el cuarto bloque, aunque sé que muchos de vosotros todavía no os habéis podido poner con ello, que es el de las texturas, etcétera. Y bueno, solo quedarían dos bloques más. Uno es el de la creación y añadido de elementos naturales, donde veremos cómo crear y modificar el agua, cómo hacer también pues, cultivos, añadir rocas o árboles. Eh, y bueno, luego quedaría un sexto y último bloque más pequeñito, ese ya es bastante pequeñito, donde se habla de cómo renderizar nuestra imagen final y añadir un par de efectos de postproceso con el propio Blender que quedan bastante bien para este tipo de vistas. Y luego incluye el ejercicio final, que como sabéis, pues es que presentéis una ciudad que hayáis hecho en 3D, una infografía de una ciudad, y para ese ejercicio os dejaré más tiempo, una vez acabe el curso. Entonces, bueno, todavía tenéis bastante tiempo. Tomáoslo con tranquilidad de momento, pero id avanzando, ¿vale? Ahora veremos algunas cosas que no hemos visto todavía y pues bueno, comentaremos algunos de los ejercicios que habéis mandado, sobre todo de la parte de modelado, que es donde está todo el mundo ahora más metido, y también pues responderé a las dudas que podáis tener, ¿no? También responder en directo o contaré aquí alguna forma de texturizar, por ejemplo, un arco con el que se vean las dovelas seguir un arco, que eso lo ha preguntado un compañero vuestro en el foro y he dicho, pues bueno, como es algo más complicado o más largo, pues lo pongo por aquí y lo explico por aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar para ir abriendo boca, por así decir, con pues mostrándoos algunos de los trabajos que me habéis mandado. Voy a mover un momento las cosas del chat y demás a un lado, pero si ponéis algo por ahí, pues os voy leyendo. Y entonces, bueno, veis ya la pantalla en la que hay un archivo de Blender abierto, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a comenzar por uno más sencillo en el que hay alguna serie de fallos que vamos a intentar corregir y limar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un objeto que una de las primeras cosas que yo veo es que está en modo edición. Me ha llegado a mí así, en modo edición. Esto, aunque suene a algo muy básico, es importante tenerlo en cuenta. El modo edición solo lo tenemos que activar cuando estemos modificando el objeto. Una vez hemos modificado el objeto, es importante volver a modo objeto, ¿vale? Es porque si estamos en modo edición, corremos el riesgo de cambiar algunas cosas dentro del propio objeto o crear un nuevo objeto dentro de este y, bueno, liarnos, ¿no? Entonces, el modo edición solo lo vamos a activar cuando estemos editando el objeto, ¿vale? Edición, editando, solo cuando estemos editando el objeto. Si estamos ya haciendo otras cosas o si vamos a enviar el archivo, si vais a hacer lo que sea con otros objetos y demás, ya desactivarlo y volver al modo objeto, ¿vale? Luego, importante, si estamos en la fase de modelado o en la de incluso en la de texturizado, etcétera, os recomiendo, como os he recomendado siempre, poneros en vista ortogonal. View, View Persp Orto, y nos ponemos en este punto de vista porque vamos a trabajar mucho mejor con nuestros modelos, ¿vale? Luego, esto igual aquí no hace falta porque esto todavía es en la parte de modelado, pero os recomiendo hacerlo siempre porque si no, muchas veces va a pasar lo que ya os ha pasado a muchos, que es que me mandáis los archivos sin las texturas. Y eso directamente os pongo menos del 5, ¿vale? Menos de la nota del aprobado, porque no puedo ver nada si no me mandáis las texturas en muchos casos. Entonces, para que lleve las texturas dentro, ya sabéis, File, External Data
y activamos Automatically Pack into Punto of Length, ¿vale? Y luego File Save, lo guardaríamos, ¿vale? El archivo. Y así ya quedarían las texturas que pueda tener este archivo empacadas o incluidas dentro del archivo de Blender y ya me lo podréis mandar. Otra cosa fundamental, ¿vale? El imán. Veo que el imán está activado. El imán nunca activado. El imán solo lo activaremos cuando yo vaya a coger un vértice y lo vaya a mover justo hasta otro vértice y necesitemos el imán. Entonces lo activo y lo activamos no con este simbolito, ¿vale? Sino que lo activaríamos con vértice, para moverlo hasta un vértice, porque si no, se nos va a funcionar de forma rara. Entonces, de ese modo ya podemos trabajar con el imán a vértices y en cuanto dejemos de mover el vértice que queremos mover, desactivamos el imán, ¿vale? Fundamental hacerlo, porque si no, no vamos a poder acabar de trabajar bien, ¿vale? Bueno, entonces aquí en este caso veis hay algunos errores, ¿no? Como que, por ejemplo, hay aquí algunas caras duplicadas. ¿Cómo lo sé? Pues porque, como veis, tienen un brillo raro. ¿Veis esta especie de rayado extraño que se ha creado por aquí? Eso es que hay caras unas encima de las otras. Para asegurarnos de que todo esté bien, vamos a seleccionar todo con la A y pulsaremos W Remove Doubles. Una de las cosas más importantes de esto, del modelado 3D, eliminar los vértices dobles. Y me dice que hay 10 vértices dobles que me ha eliminado, ¿vale? Aún así hay aquí una cara duplicada, pues vamos a ir eliminando. Cojo esto, selecciono esto de aquí, que suprimir caras, ¿vale? Había aquí como una cara extraña duplicada y ya la he quitado. Y luego aquí hay otra, esta, ¿veis? Que es una cara muy grande, si me pongo en esta vista lo veréis. Esa cara extraña que no sabemos por qué se ha creado ahí, pero que está en medio molestando. Pues suprimir caras. Y ya parece que no tenemos caras dobles por ahí perdidas. Lo que sí que tenemos es muchísimos agujeros en toda esta zona, ¿vale? Es decir, Pablo, veis que aquí... Dime. Interrumpa. Lo de las caras dobles, Sí. siempre que haya una se va a ver con ese efecto cuando lo mueves. Sí. O puede que... Sí. Si hay una cara encima de la otra, en modo solid, se te va a visualizar así siempre. Vas a ver como una especie de efecto raro, de rayado extraño, y eso es que hay una cara justo en el mismo sitio que la otra. Eso sí, hay veces que hay vértices dobles que eso no se va a ver, pero para ello, pues de vez en cuando, seleccionar todo, W y Remove Doubles, ¿vale? Y bueno, como digo, esto que tenemos aquí es como si estuviera a medio acabar el modelo, porque veis que tiene agujeros por muchos sitios. Estos muros, de hecho, están como flotando en la nada. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esto para que quede correctamente cerrado. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, estas dos caras que están aquí flotando perdidas, suprimir caras, y ahora vamos a ir cerrando. Aquí tenemos un trozo de tejado que nos falta. Pues me selecciono estos 4 vértices y F, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a coger estos vértices de aquí, con Shift me cojo estos, yo activaría el imán y ahora voy a hacer EZ, me aproximo a este vértice de aquí y veis que se me ha pegado a él. Lo que quiero es dejarlo así, voy ahora a desactivar el imán, me cojo estos 4 F y estos 4 de aquí, F, ¿vale? Y ya tenemos esa parte cerrada. Ahora voy a bajar de nuevo esto hasta esta altura. Para ello, pues me cojo estos vértices de aquí, activo el imán, E, Z y hasta aquí. ¿Veis que me ha hecho imán? En el eje Z, desactivo el imán, con Shift me cojo estos 4 vértices, F y estos 4 de aquí, F, ¿vale? Aquí hay cosas que me sobran, ¿no? No sé si estas caras que están tan abajo, lo que voy a hacer para que lo veamos todo mejor va a ser borrar todas estas de abajo del todo. Con la C las voy a seleccionar, suprimir caras, ¿vale? Y así lo vamos a ver mucho mejor. Incluso el grid esta especie de cuadrícula la voy a quitar. Desde Display, en Grid Floor,
la quito para que no me líe. Entonces, bueno, ya lo veo todo de forma mucho más clara, ¿no? Voy a eliminarme todas estas caras de aquí debajo, suprimir caras y ¿esto qué es? ¿Vale? Tenemos aquí una cara en medio, ¿veis esta cara que tenemos aquí cruzando en medio? Esta cara de aquí en medio sobra totalmente, ¿vale? Porque está ahí como en medio de nuestro objeto que no sabemos por qué, ¿no? Entonces, suprimir caras, ¿vale? Bien, ya nos queda todo más lógico. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a coger vértices y, por ejemplo, me voy a ir cerrando estos. Me cojo esto así, activo el imán, Y hasta aquí. Lo hago así porque quiero que todos sean quads. También podía seleccionarme todo este espacio y con la F cerrarlo. Pero como quiero que todos sean quads, selecciono esta cara y F. Y ahora, pues estas 4, F, estas de aquí, F y estas de aquí, F. Y ahora voy a tener un vértice doble, porque he movido este vértice hasta aquí y veis que ahí hay un vértice doble. Lo selecciono todo, W, Remove Doubles. Y efectivamente me ha eliminado un vértice, que era este de aquí que teníamos doble. Bien, ahora esta parte de aquí, pues selecciono estos 4, F, y ya la tengo cerrada. Y ahora me queda cerrar esta pequeña parte de aquí, F, F. Bien, ya voy teniendo casi todo cerrado. Solo me queda como el espacio de este patio, ¿veis? Pues nada, muy fácil. Me cojo estas dos esquinas y estas dos de enfrente, F, estas dos y las dos de enfrente, F, estas dos y estas dos. También se puede hacer una cosa, ¿no? Podemos coger 1, 2, 3 vértices, 1, 2, 3, pulsar a la W y Bridge Edge Loops, ¿vale? Y me lo cierra así. Y ahora con Alt me selecciono todo este loop, F, Alt, F. Y ya tendríamos correcto este modelo 3D, ¿vale? Veis que ha habido que hacer una serie de eliminar caras dobles, eliminar vértices dobles, etcétera. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? En alguna ocasión, ya que estamos, alguno de vosotros ha preguntado que cómo podrían hacer para hacer más alto el edificio. Pues en vez de hacer que el edificio crezca hacia arriba, lo que haríamos sería bajar hacia abajo la parte de abajo, que será mucho más fácil, ¿vale? Cogiéndola con Alt y se baja muy fácil. Y si no, la podemos subir. Eso sí, el imán lo desactivamos. También yo recomendaría una cosa, los tejados, dependiendo de qué tipo de ciudad estéis haciendo, ¿no? Pero en las ciudades romanas no eran tan altos, no eran tan inclinados, ¿no? No tenían esas dos aguas tan inclinadas. Entonces yo cogería los vértices del tejado con Shift y los bajaría ligeramente hacia abajo, algo así, ¿vale? Bueno, entonces más o menos no está mal. Sí que hay unas cosas aquí que mejorar, por ejemplo esta cara, veis que aquí falta un vértice, ¿no? Una arista, porque si no queda un efecto raro, está esa cara ahí doblada. Entonces vamos a suprimir estas caras, esta que tenemos aquí, suprimir cara, y lo que voy a hacer va a ser seleccionar estos vértices, estos 3 F y estos 3 F, ¿vale? Y así veis que queda mucho mejor, ¿vale? Igual lo tengo que hacer en este lado. Entro en modo edición, selecciono caras, selecciono esta, suprimir cara, vértices, 1, 2, 3, F, 1, 2, 3, F. Y perfecto. En ese caso, por ejemplo, sí. Perdona, ¿la herramienta de corte funcionaría con la cara así doblada o daría un error? Pues no sé si funciona. Sí. Vamos a ver, igual si funciona. Con la K, de aquí hasta aquí, Enter. Sí parece haber funcionado, sí parece haberlo hecho bien. Pero bueno, como yo os he comentado antes, pues el proceso de hacer los tejados desde el principio sin cortar, por eso lo he hecho así antes, ¿no? Pero ya veis que en este caso pues también funciona la K para cortar y sigue quedando bien, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que habría que hacer para tener un modelo correcto de nuestras casas, ¿vale? Comenta Andreu ahí en el foro, según veo, en el chat, vamos, que cuando quita algún vértice para crear una superficie más grande, luego no puede hacer cortes con control R. ¿A qué te refieres a quitar algún vértice? Porque no sé muy bien a qué te refieres. Si te refieres a que
no seleccionas algún vértice, es decir, a que... Si te refieres más o menos a que lo que haces es hacer una superficie más grande de este modo... Claro, claro, sí, es normal. Es lo que pasa, que con control R los cortes, como ya hemos comentado más veces, solo funcionan, aunque igual aquí lo hace, ¿ves? En algunos casos te lo va a hacer, pero en otros no. Aquí, por ejemplo, no nos lo ha hecho, ¿veis? Entonces, los cortes con control R solo funcionan en caras cuadradas. Por eso es importante que todas las caras que tengamos sean cuadradas, ¿vale? Todas. Y esta cara no es cuadrada. Esta cara tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Es realmente un hexágono, ¿vale? ¿Veis? Es realmente un hexágono. Por eso no funcionan muchas cosas aquí. Entonces, no se recomienda que trabajéis con caras que no sean cuadradas. Todo lo tenemos que hacer con caras cuadradas. Por ello es por lo que... a ver, que lo voy a volver a recolocar esto. Pum. F, F. Por eso hacemos esto así, ¿no? Si no, realmente podríamos hacer que todas estas caras de aquí... Ups, se me ha cerrado Blender. Podríamos hacer que todas esas caras fueran una, ¿no? Pero no podemos. Mira, se me ha cerrado Blender y en el caso de que se os cierre Blender de repente, que a veces puede pasar, abro uno nuevo, File, Recover Autosave, y a lo mejor me deja recuperarla. Lo que pasa es que no recuerdo cuál era el nombre exacto de la casa. No sé si era este. Efectivamente era este, ¿vale? ¿Veis? Y entonces ya me lo ha recuperado y yo podré guardar este archivo. Pone aquí Casa Romana 2 Recovered, ¿vale? Entonces, si alguna vez se os crasea de este modo, que puede pasar, sobre todo como ahora tengo abierto pues 8 archivos de Blender, pues lo podéis recuperar así, ¿vale? Y bueno, eso es lo que comentábamos. Muy importante eso que comentas, Andreu, de que recordad, tenemos que trabajar siempre con caras cuadradas porque si no, a la hora de hacer cortes, no nos lo va a hacer, ¿vale? Entonces, los cortes con control R solo los hace por caras cuadradas. Entonces, imaginad que yo ahora mismo quisiera hacerle a esta construcción yo qué sé, una especie de escalinata rodeándola entera, ¿no? Pues si estamos trabajando todo con caras cuadradas, lo tendremos muy fácil para hacer, por ejemplo, control R aquí, con Alt escalo esto, lo subo un poco para arriba, Z para bajarlo, S, Z, uy, perdón, ahí estamos, S. Entonces, veis, algo así lo he hecho en un momento gracias a que estoy trabajando con caras cuadradas y que me permite realizar muy fácilmente los cortes. Por ejemplo, podríamos hacer un corte aquí con control R, otro corte aquí, incluso otro corte por aquí, y con la E me selecciono todas estas caras, perdón, con G, y con la E extruyo. Y así ya tengo un pórtico creado. Entonces veis que es muy fácil trabajar con quads porque podemos modificar fácilmente todos nuestros modelos 3D haciendo este tipo de cortes, ¿no? Así que, bueno, supongo seguramente esta parte de la clase habrá sido muy útil para muchos de vuestros compañeros que estén empezando con Blender y que se encuentren con todos estos problemas o que vean que les da algunos fallos o que tienen huecos, etcétera, pues para afinar un poco más sus modelos y que el resultado sea mejor, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar este. Bien. Este, por ejemplo, vamos a ir viendo los que tengo abiertos. Este, por ejemplo, es como una recreación low poly de la Villa de la Olmeda que ha hecho uno de vuestros compañeros, también para acompañarlo con otras construcciones, etcétera. Y veis cómo está bastante bien. En este caso, aunque si entramos en modo edición sí que tenemos aquí algunas cosas raras, como este polígono que tiene 3 lados, pero que bueno, lo perdonaremos por estar aquí colocado en una zona un poco rara, o este de aquí, pero vamos, en general está bastante bien, tiene muy pocos polígonos, que eso viene muy bien, porque claro, si esto lo vemos desde así de lejos,
no nos van a hacer falta más polígonos tampoco. Y bueno, siempre se podría haber trabajado muchísimo más y tenerla luego con mucha cantidad de polígonos, pero así, para una vista general, pues es suficiente, ¿no? Voy a cerrar. Aquí tenemos también algunos otros objetos de otro de vosotros. Y lo mismo, veis que ahora el punto de pivote nos está girando frente a esta casa. Si queremos que nos gire frente a todo, pues con la A lo seleccionamos todo y pulsamos en View Selected y ya nos centra la vista en todo lo que tenemos seleccionado, ¿no? Esta es una buena recopilación de objetos, casas, edificios. Veis que aquí tenemos un molino, ¿vale? Un pequeño molino que la verdad es que está muy bien. Muy sencillo. Veis que lo que más detalle tiene es como tal la rueda, pero el resto pues con muy poquito detalle, ¿no? Otra casa, una torre que tiene un poco más de detalle. En esta torre igual lo que podemos hacer, veis que se ven las aristas, ¿no? Se ven así muy marcadas las aristas. Para que no se vean tan marcadas las aristas, podemos ponerlo en Smooth, Shading Smooth, y veis que nos queda así de raro, pero igual aquí en Data, Auto Smooth, lo podemos suavizar un poco, ¿vale? Vamos a ir viendo con cuál queda bien. Siempre va a quedar un poquito extraño en esa parte de las ventanas, pero queda un poco mejor. Vamos a ver si todavía le damos un poco más. No. Así, más o menos algo así. ¿Vale? Va a quedar un poco mejor. En esta zona de las ventanas queda extraño. ¿Por qué? Porque esta cara y esta cara, por ejemplo, no son quads. Entonces, es un poco raro. ¿Vale? ¿Veis? No nos deja meter cortes en la torre porque no son quads estas partes, ¿no? Igual con la K podríamos meter algún corte más cerca de la ventana, ¿vale? Que haga que esta distorsión no sea tan grande y no se vea tanto, ¿vale? Igual eso lo podríamos hacer, incluso meter un corte por aquí a lo largo de toda la torre con la K. Este vértice aquí se me ha bajado un poco, pero no pasa nada. Lo estoy haciendo un poco así a vuela pluma, pero habría que hacerlo un poco con más cuidado, quizás desde una vista concreta, frontal o de lo que sea. Ahí está, ¿vale? Porque de este modo ya veis que sí que nos deja hacer control R aquí, ¿vale? Es decir, si metemos ahora mismo cortes de este estilo, pues así, lo voy a hacer así un poco de forma rápida, para dejar las ventanas como, por así decir, aisladas, ¿vale? Entonces nos va a dejar hacer cortes en otras zonas, ¿vale? Lo mismo habría que hacer con la puerta. Sí, dime. Una pregunta, Pablo. Con el cuchillo, ¿es posible cortar las caras de atrás si aprietas Control K o Shift K o algo así? Las de dentro de la torre. Las de por dentro, dices tú. Sí, digamos, claro, tú estás cortando las que tienes visualmente enfrente, pero sí. Me suena de que hay algún algún atajo de teclado que te permite cortar toda el modelo. No sé si te suena a ti esto. Vale. No lo he usado. A ver, así. No, así me ha dejado solo las que tengo. Las que tengo las de delante. Vale, vamos a ver. Y voy a confirmarlo porque, claro, digo, así sería ya muy rápido, ¿no? Igual sí existe, o sea, igual sí existe, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo. Miraré por... Vale, ¿De Bisect? ¿Para eso? Sí, también podéis usar el Bisect, ¿vale? En vista frontal, por ejemplo, seleccionándolo todo, Tools, Bisect, y nos hacemos un corte así, pulsamos a... No hace falta pulsar nada, ¿vale? Y ya tendríamos un corte, sí, o sea, con Bisect también funciona bastante bien. Entonces, bueno, pero es verdad que puede existir algo para que el cuchillo nos corte también las caras de detrás. Todo sería mirarlo, ¿vale? Si lo encontráis, vale, lo comentáis en el foro, ¿vale? Pero bueno, por si queréis ir probando eso. A ver, un momento, voy a seleccionar todo. Remove Doubles. ¿Dónde están? Ah, vale. Vale, no tiene vértices dobles. Y nada, como veis, pues eso, hay otra serie de edificios, más sencillos, más o menos sencillos, pero todos un poco diferentes, que seguro que quedan muy bien luego repetidos de forma más o menos aleatoria por la ciudad, ¿vale?
Importante, que todos estos edificios tengan su nombre, ¿vale? Veis que aquí tienen su nombre todos los edificios, entonces eso es muy importante, que los vayáis renombrando, porque si no os vais a hacer un lío en cuanto tengamos un montón de edificios. Pablo. Sí, dime. Antes que estabas ahora mirando lo del arco, sí. Esta solución que has dado, a lo mejor, comentabas que a lo mejor porque es un low poly y desde lejos no se notaría mucho, pero ¿cómo sería la manera correcta de tratar los arcos si quisiéramos hacer algo con más detalle? Porque alguna vez se me ha planteado este problema y como salen tantos vértices, hacer quads es como súper complicado ahí. Bueno, pero, no lo he visto yo la manera. Vale, pero te refieres a... vale, para hacer un arco normal, ¿no? Bueno, el arco hacerlo, no sé, supongo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo cojo una circunferencia, la corto por la mitad y con los dos exteriores los estiro, los extruyo. Sí, de hacer un arco en una pared. De hacer un arco que fuera con quads, todo, dices. Sí, el arco tal cual ya es, bueno, es como lo haría yo, ¿no? No sé si habrán más maneras, ¿no? Pero es como lo haría yo. Es el integrarlo en el muro donde va ese arco. A ver, muchas veces lo que se suele hacer es realmente algo así. Voy a hacer aquí también un bisect de estos. ¿Vale? Entonces, muchas veces lo que se suele hacer directamente es dejarlo como en una isla, como si fuera aquí, aunque estas dos caras no sean quads, concretamente, pero bueno, nos pueden hacer el apaño y nos podemos quedar con eso, ¿vale? Ahora bien, si lo queremos integrarlo como tal en caras con quads, bien, pues lo que habría que hacer sería tener en la parte de arriba más vértices, claro. O sea, tendríamos que tener, por ejemplo, algo así. Lo voy a hacer aquí rápido para que lo veáis. Suprimo estas caras. Y entonces ya podríamos unir esta con esta, esta con esta, esta con esta. Me lo he unido mal, espera, vamos a ver. Así, F. Esto con esto. Esta iría con esta. Aunque bueno, aquí lo que habría que hacer sería la de abajo con esta de aquí. Bueno, ¿por qué no me deja? Vale, es que aquí hay dos, ¿no? Entonces, esta con esta, F, esta con esta, y esta con esta, y esta con esta. Vale, así ya tendríamos un arco, aunque aquí hay un vértice que está como mal colocado, o algo. Ah, no, aquí, sí, este vértice sobra. Lo voy a llevar con el imán aquí, y ahora elimino vértices dobles, ¿vale? Y entonces, bueno, veis que así ya lo tendríamos más o menos integrado, pero ¿qué pasa? Que queda un poco raro por aquí, porque claro, al tener más geometría en esta parte que en el resto, pues queda un poco mal. Entonces, yo no lo haría así tampoco porque ya ves que queda un poco mal con tanta geometría aquí y tan poca en otros lados, ¿no? Pero esto sería un poco lo que habría que hacer, ¿no? Habría que crear al final más vértices en la parte de arriba, incluso a lo mejor se podrían... si elimino este de aquí, estos dos, y por ejemplo a las malas suprimo estos de aquí, podríamos hacer cortes. Voy a quitar el imán, ¿vale? Vamos a ver, podríamos hacer este corte aquí, este corte como por aquí, y ahora unir esto así, este con este con este. A ver, que se me ha activado, no sé por qué, un Subdivision Surface raro. Vale, algo así. Y aquí arriba nos haría falta otro, ¿no? O eliminar este lo cogeríamos con este, y aquí que solo hubiera uno, ¿vale? Aquí arriba ya sí que podríamos, de hecho, coger aquí y con la X eliminar esto, ¿vale? Y ahí solo habría uno. Entonces, así sí va un poco más repartido, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo aquí también, ¿no? Con esta cara de aquí la suprimimos. Y ahora eliminamos aquí estos dos edge loops, X edge loops. Y ahora, pues con este F, esta con esta F,
esta con esta y esta con esta. Así quedaría un poco mejor repartido, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, es buscarse, y ahora esto lo movería yo un poco para el lado y un poco aquí, porque ya sabéis que si tenemos los vértices como muy juntos, puede quedar raro, ¿no? Entonces aquí ya podríamos tener esto así y podríamos meter cortes, un corte por aquí, por ejemplo, cortes en otros sitios, entonces así a lo mejor estaría mejor colocada con quads. Este yo lo bajaría a lo mejor un poco, aunque sin bajar esto de las dovelas, ni este, pero algo así, para que quede un poco mejor repartido. Pero no hay una solución totalmente perfecta y menos en una superficie curva como esta de aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más complicado y a lo mejor en un modelo más grande pues tendríamos que tener muchos más cortes, etcétera. Pero en uno como este así sirve de sobra que hagamos algo similar a esto, ¿vale? Dejar así como las ventanas, como un poco entre dos cuadrados y que estas dos caras no son quads, pero el resto sí lo sean, ¿no? Ya. ¿Vale? También ese tipo de errores con la textura se enmascarará un poco, ¿no? No se notará tanto que cuando lo tienes en sólido. Vamos a ver un momento, que estaba probando lo de Shift-K. ¿Tendré que seleccionar las caras que quiero antes o...? A ver. Yo cuando lo he probado ahora tenía todas las caras seleccionadas, o sea que igual... Vale, eso va a ser, sí. Vale, con las caras seleccionadas que quieres cortar y con Shift-K sí que cortas las de detrás también, ¿vale? Como veis aquí. Exactamente, eso es. Pero hay que seleccionarlas antes. ¿Qué comentabas, Jaime, creo? ¿O quién? No, digo que esos pequeños errores que se te hacen, por ejemplo, que a la hora de que le apliques la textura se notará un poco menos que así Claro. Sí. Una vez le apliques la textura se nota un poco menos. Entonces, bueno, eso no os preocupéis demasiado. A ver, si estuvierais haciendo una reconstrucción grande, como esto tendría más polígonos, etcétera, se solucionaría mejor, ¿no? Y el resultado se podría hacer mejor, pero en algo que se va a ver desde tan lejos queda perfecto así, ¿vale? No os preocupéis. A ver, que preguntan por ahí... ¿Se podría realizar un arco a partir de una curva NURBS? Pues yo es que no trabajo casi nunca con curvas NURB de estas, ¿vale? Estas son curva NURB, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, supongo que modificándola, extruyéndola y demás, o sea, podríamos ir haciendo así una curva como estas y ya tenemos esta curva hecha, ¿vale? Si me pongo en vista top, pues aquí la tenéis. Supongo que es algo parecido un poco a la pluma, pero en este caso, pues una pluma en Blender, ¿no? Que modificándolo así por vértices, pues damos lugar a una especie de curva que forma un arco que nosotros queramos. Con esto, yo supongo que podemos dar en Object, Convert to, Mesh from Curve. Y ahora ya lo que tenemos, a ver si me deja bien. Efectivamente, en vértices, efectivamente tenemos una curva que tiene muchísimos vértices, eso es lo malo, ¿no? Habría que ver si creando las curvas de otro modo, voy a dar un momento a Control Z a ver, ¿vale? A ver, voy a darle a Object, Convert to Mesh from Curve. Aquí me salen las opciones. Sí, pero veis que, a ver, se puede hacer, pero veis que nos lo convierte con muchísimos vértices. Si encontráis la solución de que no tenga tantos vértices, igual sí viene bien. A lo mejor incluso metiéndole el modificador Decimate y ponemos aquí 0.1. No, requiere caras. No, el Decimate no requiere caras. Pues no. Entonces, bueno, a ver, se puede hacer. Vale, hasta luego, Jordi. Es lo mismo que coger una circunferencia y... Claro, a ver, con esto lo bueno es que si tienes un arco determinado, dibujado sobre un plano y quieres imitarlo, a lo mejor te va a ser más sencillo. Pero vamos, yo creo que sigue siendo más sencillo todavía la forma más fácil de hacerlo, que es crear pues un cilindro, por ejemplo, o un círculo,
¿vale? Entonces, con un círculo que nosotros tenemos aquí, en modo edición, podemos ya eliminar la mitad del círculo. Si me pongo en vista top, voy a hacer aquí. Entonces, podemos eliminar la mitad del círculo, suprimir vértices y ya tendríamos un arco perfecto. ¿Que lo queremos apuntado? Siempre podemos activar la edición proporcional y probar alguno de estos tipos para modificarlo, ¿no? Como queramos. Entonces, bueno, o si no, mezclar directamente dos circunferencias, ¿no? Las opciones son muchas. Y luego también lo bueno es que a la hora de crear un círculo podemos aquí elegir el número de vértices que queramos que tenga. Por ejemplo, 12. Pues así veis que tenemos muy pocos polígonos. Entonces, con esto, pues mucho mejor. ¿Vale? O sea que mejor que con curvas NURB y demás, que es un poco más lío, os recomiendo utilizar directamente círculos o cilindros. Y comenta Andreu que si hay alguna manera similar a la de SketchUp para crear arcadas en un edificio. Yo es que no he trabajado en SketchUp, entonces no sé qué forma es esa de crear arcos o una arcada con distintos arcos, ¿no? En un edificio. No sé cómo se creará en SketchUp. Una de las que yo utilizo, por ejemplo, vamos a hacerla aquí, pero que creo que os la enseño en los bloques, pues es simplemente con un cilindro RY90, entro en modo edición, bueno, mejor en modo objeto, lo saco ahí, entro en modo edición, selecciono las caras que quiera suprimir caras, me voy a poner en vista frontal y activo el Limit Selection to Visible para eliminar toda la parte de abajo. Y ahora con estas aristas las selecciono y con la E, Z hacia abajo. F y ahora selecciono esto, F y F. Uy, perdón. ¿Vale? Y con este objeto me le llevo aquí contra el muro, por ejemplo. Y entonces con este objeto le añadiría el modificador Array. En este caso el Array. Bueno, vamos a aplicarle, ¿veis por qué? Aunque este sea el eje X, me lo está creando hacia abajo. Eso es porque al objeto no le hemos aplicado la rotación y la escala. Si le aplico la rotación y la escala ya me lo hará bien. 0 y quiero ponerlo 1 en el eje Y. Lo muevo un poquito y ahora lo hago, por ejemplo, así. Imaginad que queremos hacer que esos sean arcos ahí. Pues yo lo que haría sería seleccionar este otro objeto, añadir modificador, boolean, selecciono este cilindro que acabo de crear y pongo la opción que me venga bien, ¿no? ¿Vale? Con esa ya nos lo ha hecho bien. Entonces le aplico el modificador boolean, suprimo estos arcos y ya tendremos aquí una serie de arcos creados en nuestro objeto. Creo que algo así os enseño de todas maneras en alguno de los videotutoriales, ¿vale? Pero esta sería una de las posibles formas de hacerlo, con booleanas que nos corten por donde nosotros queramos. Lo que no es posible es dibujarlo directamente en el muro y extruirlo hacia adentro, ¿vale? Como comentas. Es decir, yo no puedo aquí dibujar vértices y extruirlos directamente hacia adentro, pero esta sería una de las opciones más parecidas, ¿no? Creo los objetos que van a hacer como que vamos a sustraer al objeto que ya tenemos y le restamos eso al objeto que queramos. Entonces, con objetos sencillos como con los que trabajamos suele funcionar bien, ¿vale? Bueno, voy a cerrar este edificio, que ya me lío. Este archivo de Blender. Pulso a la N. Aquí, este caso son unos edificios de Teotihuacán, ¿vale? Cambiamos de tercio. Lo mismo, vista, perspectiva. Va a ser mejor, ¿vale? Y tenemos algunas cosas aquí que se ven distinto, ¿no? Veis que estos modelos se ven distinto, como más blancos, que este de aquí. ¿A qué se debe? Bueno, pues creo que se debe a que estos tienen material, efectivamente, ¿vale? Estos tienen un material predeterminado, entonces en modo sólido nos aparece así. Si le quitamos el material, nos aparecerá ya con ese sombreado más oscurecido. Pero vamos, no os preocupéis porque eso no es un error ni nada, eso está bien, ¿vale?
Lo que sí que yo haría a lo mejor en este caso es seleccionar todo esto, la escala, la escalera, ¿vale? Seleccionarme todos estos objetos y con control J los uniría. Control J. Este de aquí, control J, control J, control J. Veis que al unir hay algunos, vamos a ver si me he dejado algo, no, ya está entero, ¿vale? Veis que al unir hay algunos que se me han puesto como un poco más oscuros, ¿vale? Estas escaleras de aquí se me han puesto como oscuras. Eso es que las normales se han dado la vuelta. Para que se vuelvan a colocar bien, entramos en modo edición, con la A lo seleccionamos todo y vamos a, en la barra de la izquierda, Shading Nubes, Normals, Recalculate. Y generalmente se nos colocará bien. Además, si nos fijamos aquí en la parte de abajo, veis que aquí hay un hueco. Pues con selección de aristas, yo me cogería esto y pulsaría la F. No sé por qué no me lo cierra o me hace algo raro. Vale, que el hueco está aquí. Aquí hay uno, F. El hueco va a ser este de arriba, a lo mejor. Ah, bueno, no, que aquí no, probablemente ahí no haya hueco. Voy a seleccionarlo todo, W, Remove Doubles. Joder, 300 vértices dobles, ¿vale? Muy importante, eliminad los vértices dobles siempre porque si no nos va a dar luego muchos errores. Bueno, este edificio que es más grande tiene esta parte que supongo que es copiada de esta de aquí. Con la A lo seleccionamos todo. Veis que tiene el mismo problema de antes. Esto dado la vuelta. Entonces lo seleccionamos todo. Remove Doubles, lo primero. W, Remove Doubles. Otros tantos. Y Recalculate en las normales para que nos las coloque bien. Además, bueno, veis que aquí tendremos también seguramente el agujero este, F. Aquí parece que hay otro, F. Entonces, bueno, cuidado con esos agujeros o este agujero de aquí. Veis que aquí hay un agujero muy complejo. Si tenemos aquí un agujero raro que nos ha quedado, igual lo mejor es crear un cubo para taparlo. ¿Vale? Cuidado con la edición proporcional. Desactivarla siempre. Entonces, igual aquí lo mejor es hacer algo así. Va a ser más sencillo para un modelo low poly como este, ¿vale? En el que no nos vamos a meter a hacer la geometría perfecta. Entonces yo haría algo así y que bajara esa especie de columna hasta abajo, ¿vale? Y Shift D y la duplico y la coloco aquí. Y así al menos no tenemos ese hueco raro en la parte de arriba, ¿vale? Y luego, pues este otro, veo que aquí hay algunas cosas raras, aquí, ¿vale? Esto es como tener un radar e irlo viendo, ¿no? Veis que aquí me aparecen caras dobles. Selecciono todo, W, Remove Doubles, se me han borrado otros 240 vértices. Y veis que tenemos esta cara aquí, suprimir cara. ¿Vale? Así mejor. Pero aquí hay un agujero, ¿vale? Hay una zona que no tiene caras. Yo seleccionaría como aquí, o metemos cortes en este lado para hacer que sean quads. Y entonces ya podremos seleccionar esta y esta, etcétera. Control R y lo mismo, esta con esta. O si no, tendremos que unir directamente esto con esto de este lado. Voy a hacer aquí un corte. Esto con esto, F. ¿Vale? Es importante que cerréis todos estos huecos porque si no va a quedar algo rarísimo en vuestro resultado final. Selecciono esto y este de aquí F y este de aquí F. ¿Vale? Y así ya mejor. Vamos a ver si hay alguna otra cosa por ahí que chirríe. No parece. ¿Vale? Parece que el resto está bien. Entonces, bueno, importante eso. Una vez que tengáis hecho vuestro modelo, dadle una vuelta, miradlo un poco por encima para ver si hay algo que os chirría, algo que veis que, pues, que están dadas la vuelta a las normales o que tenéis caras dobles, etcétera. Vamos a ver alguno más, aunque ya tienen menos fallos, ¿no? Este por aquí, por ejemplo, me voy a poner en vista ortogonal de nuevo. Veo una cosa aquí que me chirría. ¿Veis que hay como una línea rara? Eso de ahí. Hay una cara por ahí debajo perdida. Vamos a activar esto.
A ver, caras. ¿Vale? ¿Veis que está esta cara? A ver si nos deja seleccionarla o... Es que claro, con tanta cosa... Voy a quitar estas caras de debajo, que no nos van a hacer falta. Suprimir caras. Y a ver qué tenemos por ahí, raro. Vale, ¿veis que hay como unas aristas? Son unas aristas que se han creado ahí, no sé por qué. Joder, pero es que solo se ven en modo... Ah, vale, un momento. Alt-H, ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Vuestro compañero las había ocultado seleccionándolas y pulsando a la H. Ese es un truco que puede venir bien si queremos meter las cosas debajo de la alfombra. Pero siguen estando ahí una vez que volvemos a modo objeto. Entonces, Alt-H, las cogemos y con estas aristas suprimir Only Edges and Faces. Solo aristas. Y ya se nos han eliminado, ¿vale? Y ya no nos aparecen por aquí. Aquí una cara se nos ha borrado no sé por qué. Pues con Alt lo cogemos y F. ¿Vale? Y entonces ya tendríamos correcto este edificio sencillo. Andreu, yo es que ya tengo el ojo muy entrenado. Entonces... Aquí, por ejemplo... en este otro, que en este caso son casas vikingas, son muy sencillas, ¿no? Pero veis que aquí se le ha dado el smooth, ¿vale? Tiene smooth. Si lo ponemos en flat queda mejor, pero con el smooth puede quedar un poco raro. Podemos probarle a dar el smooth y en esta pestañita de data activar el auto smooth y modificar el ángulo hasta que pues aquellas partes que queramos se nos suavicen. Por ejemplo, estas. Así va a quedar un poquito mejor. Pero aún así, no sé si merecerá la pena o no. ¿Vale? Podéis probar a hacerlo así. Así, por ejemplo, veis que queda suavizado el tejado, pero no se suaviza el edificio, o sea, los muros. Entonces, bueno, esto podría ser una solución. Por el resto, pues bien, ya veis que... A ver, un momento... Vale, no tiene vértices dobles ni nada, entonces nada, pues bastante sencillo. Importante esto, veis que aquí este objeto lo ha creado con un mirror, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al tener el mirror, cuando hagamos el texturizado, cuando queramos hacer el mapeado V de esta parte, solo se nos va a hacer el mapeado de la mitad, ¿vale? Entonces es importante que apliquemos el mirror una vez tengamos creado el objeto. Lo aplico y ya cuando hagamos el mapeado V nos hará el mapeado de todo el edificio entero y no solo de la mitad. Si tenemos el mirror nos hace el mapeado de un lado y se copia automáticamente en el otro. Pero no va a quedar muy bien porque los edificios no son tan simétricos nunca, ¿no? Y en este otro caso igual, aplicar el mirror y mejor nos quedamos con esto así, ¿vale? Son edificios muy sencillos estos. No sé si es que se debe pues a que de verdad eran así de sencillos antes en las sociedades vikingas, pero si podemos darle un poco más de detalle mejor, ¿no? Porque quedará un poco mejor. Aunque bueno, depende siempre del caso en el que estemos trabajando. En este otro caso veis lo mismo que hemos visto antes. Está más o menos bien, bastante bien, aunque yo recomendaría que os fijarais un poco más en ejemplos reales porque os daríais cuenta que a lo mejor un templo tan grande no existiría. Es decir, esta desproporción entre unas columnas tan pequeñitas en el pórtico y unas tan inmensas en el templo no puede que no sea muy real, ¿no? Entonces, fijaos siempre en modelos reales si podéis. Y luego lo mismo, veis que hay aquí algunas zonas que se ven más oscuras. Eso es que tienen mal colocadas las normales, ¿vale? Todas estas zonas que se ven casi negras tienen mal colocadas las normales. Entonces, entramos en modo edición, selecciono todo, W, remove doubles, para eliminar dobles, y había 115. Y luego, shading Vs, normals, recalculate. ¿Qué pasa? Que hay muchas que no nos las está recalculando. Pues lo que podemos hacer es seleccionarlas, aquellas zonas que no nos las esté recalculando. Creo que aquí suprimir caras. Efectivamente había algunas dobles. ¿Veis que por aquí también hay dobles? Esta, por ejemplo, está doble. Suprimir cara. Aquí no, pero está dada la vuelta. Esta de aquí hay una doble. Suprimir caras.
suprimir caras. A veces las caras dobles pueden hacer que no detecte lo de las normales, ¿vale? Vamos a recalcular ahora. Nada, nos lo ha puesto aún así al revés. Pues las seleccionamos manualmente y Flip Direction, ¿vale? Y así veis que ya nos las ha dado la vuelta de forma manual. Lo mismo habría que hacer con estas. Flip Direction. Aquí lo mismo, ¿ves? Como tenemos una cara duplicada, caras duplicadas, pues no nos entiende lo de las normales y nos las coloca mal. Entonces, recomendaría en este caso que vayáis, por ejemplo, aquí esto está mal también, ¿vale? Porque no podemos unir todos estos vértices de una tacada. Suprimir caras. Aquí tendríamos que ir aristas por aristas o zonas de vértices por vértices, seleccionándolas y uniéndolas con las del otro lado. Pero no podemos unirlo así de una tacada porque entonces nos crea una cosa rarísima, ¿vale? Y estas de aquí igual, estas de aquí recalculate o flip direction para darles la vuelta directamente, ¿vale? Eso habría que ir haciendo un poco con todo para que no nos quede mal. Pero todos estos problemas se solucionan modelando con muchísimo cuidado todo perfectamente desde el principio, ¿vale? Este otro parece que está bien, que está correcto siempre. W remove doubles. No tiene vértices dobles, ¿no? Eso ya es un logro, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, esto está muy bien. Y este otro, este lo han enviado hasta con el terreno y con todo. Este creo que es el de las casas vikingas. Aquí las tenemos. Y en este caso están hechas las murallas, ¿vale? Aquí se ha colocado una suerte de mar. Supongo que es un mar, ¿vale? Sí, eso parece. Efectivamente, aquí parece que hay como unos embarcaderos que dan salida al mar. Yo recomendaría, en este caso, nombrar todos los objetos, ¿vale? Antes de continuar, nombrar todos los objetos. La muralla, pues muralla, es el único que está nombrado. Plane, pues este es el mar, pues ponemos plano, mar. Torre, las torres también. Y estos que son cubes son también torres. Pues también vamos a nombrarlos, ¿vale? Y una cosa que os recomiendo. Nunca dejéis los objetos sin volumen. Voy a dar a vista View Selected, por ejemplo, para ver este. Y no dejéis los modelos sin volumen. Además está como torcida la torre, ¿no? Vamos a rotarla. Veis que estas no tienen volumen, ¿no? Eso está mal, se podría decir, ¿vale? Porque van a aparecer papeles, aunque lo veamos desde lejos, ¿vale? Y la sombra no va a quedar realista. Entonces, yo os recomiendo que... Un momentín. Vale, nos está ocurriendo el problema que os daba alguno de vosotros, que veis que se ve transparente, aunque no tengamos activado el Limit Selection to Visible. Esto se debe a que en la N, en Clip, veis que Length pone 100 kilómetros. Es demasiado, ¿vale? Vamos a poner 10 kilómetros y ya veis cómo ya no se nos ve transparente. Incluso si ponemos 2 kilómetros, se nos ve hasta mejor, ¿vale? Entonces eso también puede ser importante. Y lo dicho, estas hay que hacerlas con volumen, aunque sea poquito. Entonces, yo lo voy a hacer seleccionándolas y haciendo ES Shift Z, ¿vale? ES Shift Z. Todas esas he tocado, ¿vale? ¿Esto qué logro con ello? Pues que se me escalen hacia adentro, pero no en el eje Z. En todos los ejes, en el X y en el Y, menos en el Z. Puede ser una pequeña solución, ¿vale? Y veis que las normales se me han dado la vuelta. Selecciono todo, Shading Vs, Recalculate. Pero bueno, algo así haría yo. En esta igual. Me voy aquí. Con todo eso, E para extruir, S para escalar. Lo muevo hacia el centro y ahora Shift Z para que no me lo haga en el eje Z. Selecciono todo, Recalculate. ¿Vale? Y así mejor, ¿vale? Mejor que tengan volumen, aunque sea poquito. Igual ahí me he pasado yo de volumen porque son de madera. Pero hacerlas con volumen. El Solidify no se podría aplicar porque tenemos esta otra pieza, es decir, tenemos el otro trozo de la torre, que es el de abajo, que sí que es sólido. Entonces, si aplicas el Solidify a un sólido, se vuelve loco. Lo que sí que a lo mejor se podría haber hecho es seleccionar las almenas, con la P separarlas a un nuevo objeto y luego aplicar el Solidify.
Pero bueno, es otra de las formas. Y luego, si a veces os pasa esto de que la muralla os salga inclinada, porque veis que está inclinada, siempre podéis ir cogiendo los vértices en cuestión y median point. A ver, ¿por qué no veo el...? Hay algo tocado aquí. A ver, un momentín. Ahora. Vale. Seleccionar estos vértices en cuestión. Voy a la transformación ponerla siempre en local o en global, pero no en normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en global y nos lo llevamos hacia acá. Y así ya pues corregimos un poco esta inclinación rara que tiene aquí la muralla, ¿vale? Que la verdad es que no sé por qué ocurre, pero a veces puede pasar. Entonces eso es ir repasándolo un poco, ¿vale? Pero bueno, en general está bastante bien como inicio. Y llegados a este punto ya he mostrado algunos de los trabajos de vuestros alumnos, vamos, de vuestros compañeros, que nos han mandado al ejercicio 3. Lo que vamos a hacer va a ser mostrar una de las dudas que tenía uno de vuestros compañeros, a ver si podemos comentar un poco aquí cómo se podría solucionar. Entonces, se trata de esta duda, ¿no? ¿Cómo podría hacer la textura de un arco correctamente para que salgan los ladrillos bien colocados, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla de hacer esto es la siguiente. Vamos a mostrarlo aquí de forma tampoco no muy extendida, porque esto realmente es algo que se ve en el curso de reconstrucción virtual del patrimonio, de Blender para la reconstrucción virtual del patrimonio, y que se centra un poco más en estas cosas concretas, pero podemos verlo de forma más o menos rápida, ¿no? Entonces, bueno, imaginad que este es o va a ser nuestro arco. Me voy a poner en vista perspectiva, vista frontal, ¿vale? Entro en modo edición, Limit Selection to Visible, selecciono caras y cojo la de arriba. Y con la E voy a extruirlo más o menos hasta aquí y ahora voy a hacer E, R, G, E, R, G. Voy a hacer un poco el arco un poco inventado. Y una vez que lo tengo aquí, le voy a añadir el modificador Mirror. Voy a decirle Shift S Cursor to Center para que el cursor se vaya aquí y Set Origin to 3D Cursor, ¿vale? Para que se me coloque esto bien, porque si no mando el origen al centro, pues veis que el imán no se me hacía correctamente. Entonces así ya puedo hacer el imán bien. Ahora yo eliminaría esta cara, suprimir Faces, y cogería las aristas, con Alt me cojo estas y con la E me extruyo hacia acá. Lo que pasa es que tengo que activar el clipping. Entonces, con el clipping, ¡pum!, ya está, ¿vale? Entonces, imaginad que tenemos este arco, aunque no queda muy bien. Voy a seleccionar estos, lo voy a hacer un pelín más grande. Y con Control R meto aquí un corte. Esto me lo llevo hacia acá. Algo así, ¿vale? Esta dovela me ha quedado muy extraña. Vamos a recolocarlas. Me voy a poner en vista frontal. Y así me recoloco un poco esto. Vista frontal. Y esta la voy a llevar un poco hacia arriba. Ups, junto con la del centro. Bueno, imaginad que tenemos este arco, ¿vale? Y que lo queremos texturizar. Yo le voy a aplicar el mirror, ¿vale? Y queremos texturizar esto. Bueno, pues yo recomendaría una cosa. Hay una forma de texturizar que es un poco más avanzada y que no sé si os la muestro un poco en las herramientas del bloque texturizado, pero si no, donde sí que se ve de forma más extendida es en el curso de reconstrucción virtual con Blender, que se centra un poco más en edificios concretos de forma más precisa.
Y una de las opciones que tenemos para colocar o disponer la textura en Blender, el mapeado V, pues es seleccionarme por islas las zonas que yo quiero texturizar, es decir, cortar yo el modelo para hacer las islas del mapeado V. Entonces, con Alt me cojo todo esto, me voy a seleccionar, por ejemplo, toda esta parte de adelante. Con Alt me cojo esto. ¿Veis que la he separado del resto? Y ahora tengo que ir a Shading Vs, en V-Mapping, aquí abajo, pulso en Mark Sim. Y veis cómo se me ha quedado en rojo toda esa parte. También lo haría la zona de detrás. Me cojo todas estas, Shift y Shift, Mark Sim. ¿Vale? Y ya tengo separadas esta parte de delante y la de detrás. Y ahora metería un corte, por ejemplo, por aquí. Estas de abajo, Mark Sim, para que me separe estas caras de abajo. Y probablemente me interese que me separe también la zona del arco de por así decir, los soportes del arco, ¿no? Mark Sim. Bien, entonces una vez que tenemos esto así dispuesto, voy a abrir aquí una nueva ventana, abro el V-Image Editor, con la A lo selecciono todo y pulso en Unwrap. ¿Vale? Y veis que me lo ha separado de este modo. Yo puedo, con selección de caras, mantener el cursor, por ejemplo, en la parte de arriba y pulsar a la L y vemos la parte que tenemos. Entonces, por ejemplo, esta es la parte delantera, la voy a colocar aquí. Me giro para acá, pulso a la L. Esta otra parte que tenemos aquí, veis que me la ha colocado mal. Entonces, con la R la roto, con la G la muevo y la voy a poner aquí al lado. Parte delantera y parte trasera. Con la L me cojo esta otra parte, esta es la parte de arriba. Con la L me cojo esta, que es la parte... Ups, aquí no lo he cortado bien. Me falta un corte. Pues cojo aquí y hago Mark Sim. Y ahora lo que haré será con la L cogerme estas y pulsar Unwrap y ya sí que me las ha separado. Entonces cojo aquí L y L. Esta de aquí, me la escalo porque quiero más o menos que sea como la otra. Algo así. Esta es la parte de dentro, que voy a hacer un poco más pequeñita. Esta es la de fuera. Es importante ir reconociendo las distintas partes, ¿no? Y luego, pues tenemos aquí L y L. Estas dos partes son las zonas interiores de los soportes del arco. L y L, estas dos son las zonas exteriores y luego nos quedarían estas caras de abajo, esta y esta, ¿vale? Que son las partes inferiores. Con la A ya me cojo todo y ya lo tengo más o menos bien dividido. Voy a escalar esto. Estas son las caras, los soportes, por así decir, interiores del... Yo las haría del mismo tamaño que las del propio arco, ¿vale? Porque así, una vez le pongamos textura de ladrillos, por ejemplo, pues va a quedar mejor. Entonces esto igual, las hago así más o menos del mismo tamaño. Lo mismo voy a hacer con estas dos. Me las coloco aquí, S para escalar, S, perfecto, que queden por aquí. Incluso puedo ponerlas aquí para aprovechar el espacio, ¿veis? ¿Vale? Y estas son las partes interiores que me puedo disponer más o menos por aquí y que voy a rotar 90 grados. Y esta también, R90, también la hago más pequeña. Perfecto. Estos me los llevo aquí. Y estas incluso, para aprovechar espacio, las puedo poner aquí abajo. Escalo todo esto y lo coloco más o menos así. Veis que ya hemos creado un mapeado V bastante lógico de este arco. ¿Vale? Ahora ya le podríamos colocar una textura de ladrillos. Entonces, yo, pues bueno, voy a buscar una textura de ladrillos rápidamente. Entonces aquí, CG Textures. Voy a buscar aquí Bricks. Todas estas que salen así son materiales PBR, que bueno, esto es un poco más complicado, pero y valen para escenas un poco más pequeñas, pero sirven para materiales físicamente realistas, ¿no?
si os interesa, pronto en abril llevaremos a cabo un curso sobre materiales en cicles en el que veremos todo eso. La segunda edición, ¿no? Y bueno, vamos a coger uno de estos. Yo quiero que estén tileados todos. Entonces, claro, aquí no me deja seleccionar solo tileados. Pero vamos a coger, pues, por ejemplo, estos ladrillos. Es seamless, porque lo pone aquí, seamless, eso es que está tileada. Entonces me la descargo, mostrar en carpeta y la voy a poner, por ejemplo, en el escritorio, que así la tengo bien localizada. Y ahora aquí, pues ya puedo ponerme en vista de material, selecciono mi objeto, añadir modificador, materiales, usar nodos y aquí directamente puedo pulsar en este botoncito Image Texture, Open, y voy a abrir desde el escritorio la carpeta, la textura que he creado. ¿Vale? Tenemos esta textura y veis cómo queda. Para que no quede tan grandes los ladrillos en el editor de nodos, siempre podríamos poner un nodo de mapping detrás. Add Search Mapping, que me lo coloco aquí, lo llevo del vector al vector y aunque ahora me ha desaparecido, si añado un nodo de VMap, ya lo tendré correctamente. Y ahora en la escala, pues le pongo, por ejemplo, 3, 3 y 3. ¿Vale? Y ya veis cómo tenemos colocados mejor los ladrillos. Están bien los ladrillos de aquí, están bien los ladrillos también de fuera, que siguen un poco el arco, pero no están bien los ladrillos de estas caras. Estas caras no muestran bien los ladrillos, ¿vale? ¿Qué se podría hacer? Bueno, podemos ir seleccionando cara a cara y aquí rotar la cara hasta que queden los ladrillos colocados de este modo, ¿vale? Veis que así yo iría seleccionando esto y si roto los ladrillos, pues los voy más o menos colocando. Pero queda un poco raro, ¿vale? No quedaría del todo bien. Lo que yo os recomiendo es que exportéis el mapeado UV a Photoshop. Entonces, seleccionamos todo esto, lo tenemos así el mapeado UV y yo lo que haría sería pulsar en UVs, Export UV Layout. Decimos aquí el tamaño que queramos que tenga nuestra textura, pues por ejemplo 2000 por 2000 y lo guardamos como PNG en el escritorio. Lo llamaría VMap Arco o en la carpeta en la que queramos, ¿vale? Y ahora, trabajando en Photoshop, podemos hacer la textura directamente allí con el mapeado UV que tenemos, ¿vale? Esto resulta muy útil. Vamos a ver si me deja... ¿Vale? Ahora lo que tendría que hacer desde el escritorio sería abrir el V Layout, aquí lo tenéis, y la textura de ladrillos. La arrastro hasta adentro. La voy a escalar manteniendo pulsado Shift. La recoloco un poco, la escalo. Bueno, la vamos a dejar así, no tan grande, y la ponemos por debajo de la capa del V Layout. Yo lo que haría sería con Control J, la vamos así duplicando, Control J. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Pues para que los ladrillos tengan ya el tamaño adecuado y no tener luego que repetir la textura. Ahora podríamos coger todas estas texturas de ladrillo, botón derecho, rasterizar capas y luego botón derecho, combinar capas. Y ya tendríamos una capa toda entera de ladrillo. ¿Qué pasa? Aquí ahora tenemos que buscar un arco. Yo buscaría un arco de ladrillo, incluso una imagen de un arco de ladrillo, ¿no? Entonces pondría arco ladrillo en imágenes y habría que buscar una imagen totalmente frontal de un arco de ladrillo que nos guste. Esto puede ser un poco complicado a veces, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí tenemos estas nos pueden valer, ¿vale? Entonces la voy a ver si me deja guardarla. No, me guardaría la página completa, pero voy a hacer una capturita de pantalla y me cojo esto así, ¿vale? Y ya lo he guardado en el escritorio este arco.
que lo puedo coger y lo meto aquí. Y ahora lo que haríamos sería colocar este arco, escalarlo, de tal forma, como veis, que coincida nuestra imagen con el V-Layout, ¿no? Entonces yo ahora lo que sí que haría sería rasterizar capa, añadiría quizás una máscara de capa en este botoncito y con la herramienta de pintar le borro, como veis, todas las zonas que yo quiera. Esto si se hace con bastante cuidado, pues puede quedar bastante bien. Yo lo voy a hacer así un poco rápido para que veáis un poco cuál va a ser el resultado final. Bueno, todo esto de momento lo eliminamos. Perfecto. ¿Vale? Incluso esta parte de dentro también la podríamos quitar, pero da igual porque no se va a ver, porque ahí no tenemos ningún V-Layout. Bien, y ahora lo que voy a hacer va a ser coger esta imagen, Control J, y con Shift me la muevo aquí para colocarla en el otro arco. Algo así, ¿vale? Y ahora hay que desactivar el mapeado V antes de exportar, ¿vale? Entonces desactivo esta capa del mapeado V y ya tengo esta imagen de textura. La voy a guardar. Archivo, guardar como, y lo guardo como JPG, textura, arco, al escritorio, guardado. Y ahora me vuelvo a Blender y aquí tenemos que cargar esta textura. Entonces nosotros lo que haremos será, en vez de la textura de ladrillos que hemos puesto antes, cargamos la textura que acabamos de crear. Esta textura arco. Veis que me sale mal porque tengo el mapping. El mapping lo vamos a poner en vez de 3 en 1, 1 y 1. Y ya veis cómo la textura se adapta perfectamente al mapeado V que nosotros habíamos creado. De hecho, podemos verlo aquí. Abro esta textura, que es la que acabo de crear en Photoshop, entro en modo edición y veis cómo se adapta perfectamente al mapeado V que tenemos. De ese modo, el arco quedaría correctamente creado y, como veis, los ladrillos van en la dirección del arco, también en la parte de detrás, ¿vale? ¿Qué es lo malo? Que en este caso los ladrillos no son del mismo tipo, pero bueno, da un poco el pego, no queda del todo mal. Si encontráis ladrillos y arcos del mismo tipo, pues podéis hacer esta textura de forma muy sencilla y que quede bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, esto, como veis, como es un poco más complicado de explicar, prefería explicarlo por vídeo que no ahí respondiendo en el foro. Pero bueno, espero que haya quedado claro y como ha quedado grabado, lo veremos, lo podréis ver posteriormente de nuevo. Una pregunta, Pablo. Sí. Con lo de hacer los maxims estos, sí. Siempre que, digamos, pinchas o seleccionas no me sale la palabra, los planos que pertenecen a ese marco, cuando se te proyectan en el V, se proyectan en la proporción real que tienen. No sé si me explico. Porque yo, por ejemplo, cuando... Sí. Dime. Por ejemplo, si haces lo de proyectar desde la vista y demás, pues en función del ángulo que tengas y demás, pues a veces se deforma un poco y tal. Entonces, no sé si me explico. En teoría sí, si tú eliges islas más o menos normales, como puede ser esta, que pueden proyectarse fácilmente en un plano, pues ves que sí que se me proyectan con las proporciones, ¿vale? Ahora bien, si tenemos algo como esta parte de arriba, que es una curva, pues entonces sí que la proporción puede que falle un poco y a lo mejor aquí no está del todo bien proporcionado y a lo mejor tengo que escalarlo en el eje Y un poco para que los ladrillos sean más pequeños, en este caso, por ejemplo, ¿ves? Entonces, eso ya depende un poco del plano que elijas. Pero generalmente, si haces bien los Mark Sim para dividir las distintas zonas, generalmente sí que se te crea el mapeado V bastante bien proporcionado. Y si quieres proyectar desde la vista, lo suyo es siempre que te pongas en una vista frontal, por ejemplo, y entonces desde la vista frontal ya se estaría proyectando de nuevo bien proporcionado también. Pero claro, depende mucho del caso concreto. Y, por ejemplo, ¿es posible hacer una vista frontal a un
a una geometría concreta, que aunque no sea la frontal del escenario. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, sí. Si yo tengo un plano que no está ni orienta con el plano X ni con el plano Y. Ya. Que no sé si será posible. Ya, claro. Pues... claro, vista frontal. Yo cuando me pongo en la vista frontal, sí, lo que no es posible es... A ver, lo que puedes hacer, si por ejemplo, imagínate que este arco lo tengo yo así rotado. Si me pongo en vista frontal, lo que me sale es esto, pero yo quiero realmente esta. Algo así te refieres tú, ¿no? Pues esto se hace, pero de forma manual, ¿sabes? No existe la posibilidad de que... Aunque creo que sí que... no sé si está por aquí... No estoy Francisco. A ver si igual en View... al InView to... Había alguna forma de alinear la vista con el plano que se estaba viendo, creo. Que eso puede resultar bastante útil. No sé exactamente dónde era. Ups. Ah, vale. No. Ahora ya se me ha... Vale. View. Align View. Un momento. Voy a seleccionar esto. Object, Apply. Es que la rotación no se la quiero aplicar. A ver, Align View. To Active Front. No, es que eso no me sale. No me sale exactamente así como yo quiero. No, pues yo ya digo, lo mejor para... o sea, puedes investigar porque creo que sí que había alguna forma para alinear la vista con la cámara, o sea, con el plano seleccionado, pero si no, realmente no tienes prácticamente nada de distorsión si te pones en una vista así, en vista ortogonal siempre, pero así, y pulsas en U Project from View, ¿vale? Te lo proyectará bien desde la vista, ¿vale? En vista ortogonal. Y ya ves que esto es prácticamente una vista totalmente alineada con este plano. O sea que yo siempre que lo tengo que hacer así, que tengo planos complejos, lo alineo manualmente, por ejemplo así, y lo hago. Porque la distorsión es poquísima. Vale. No, Andreu, no tendrás problemas si con estructuras que no estén orientadas a los ejes X e Y, ¿vale? Porque ves que ahora mismo esta no está orientada a los ejes X e Y y tenemos dos opciones. Una, o ponernos nosotros en este punto de vista para decir que nos proyecte desde la vista, si queremos, ¿vale? Yo podía proyectar ahora mismo desde aquí fácilmente. O dos, orientarla al eje Y, X e Y. Es decir, si me pongo en vista top, siempre podría recolocarla así. No, la muralla igual, la muralla no pasa nada. La muralla, si tenemos una muralla, pues nos ponemos en una vista más o menos frontal y proyectamos la vista desde ahí. Aunque yo siempre os recomiendo en la muralla que lo hagáis de forma automática, seleccionando todo y pulsando a la U Smart V Project, para ver qué tal sale, para probar, porque eso os puede ahorrar mucho tiempo si sale bien y simplemente recolocáis un poco los objetos según salgan y listo. A ver, Rubén, ¿qué comentas de lo de los NURBS? ¿Cómo? Si quieres, nos puedes compartir la pantalla, Rubén, si quieres, para enseñarnos lo que has estado haciendo. Es que no sé si entiendo muy bien lo que comentas ahí. No, más que imágenes, compartir la pantalla. Voy a ver si te puedo dar para que compartas la pantalla. ¿Vale? A ver si podemos verla. Sí, le he dado a Rubén
para que pueda compartir la pantalla. Entonces pone aquí arriba que está esperando para ver la pantalla de Rubén. De momento no. ¿La veis alguno? No. No te deja. ¿Por qué? ¿Qué te sale? No, en el foro creo que no se pueden compartir imágenes en el chat. En el foro mejor que no, porque va a estar descontextualizada y no lo vamos a saber. Si quieres envíamela por email y lo vemos y la pongo yo. Pero vamos, te tendría que dejar compartirla bien. Bueno, vuelvo a... Pero de todas maneras, por lo que leo, suena demasiado complicado como para que merezca la pena hacer todo eso con curvas NURS, que es una cosa bastante avanzada y algo engorrosa y demás. Entonces, suena un poco complicado como para que resulte más útil, ¿no? Que a lo mejor se puede llegar a conseguir lo mismo, pero... Vale, voy a ver si me llega. ¿Me lo has enviado ya? ¿Al email o algo? Vale, mi email es ese, lo dejo ahí en el chat. Vale, ya lo he recibido. Voy a descargarlo. Vale, supongo que ya lo veis. Vale, te refieres para hacer dovela por dovela. Esto es algo que no se suele hacer nunca, porque resulta muy engorroso. Nos va a crear muchas caras que no son necesarias porque no se van a ver. Entonces, se recomienda hacer todas las dovelas con textura, pero hasta en los trabajos más detallados, por así decir, ¿vale? Entonces, esto no se recomienda demasiado. Existe una forma, de todas maneras, o existiría para que estas dos velas nos sigan la forma de esta curva, porque ahora mismo veo que así no la están siguiendo, pero no sé exactamente no sé exactamente cómo se hace para que sigan, ahora mismo no lo sé, pero vamos, existe en muchísimos sitios videotutoriales en YouTube para hacer que un objeto te siga una curva, etcétera. Pero ya digo, no resulta muy útil, muy efectivo, ¿vale? Igual si subo el array hacia arriba. Bueno, voy a aplicar el array, como dices. Aún así hace una cosa un tanto rara. Voy a poner el array arriba mejor. Vale. Vamos a ver un momentín. Vale, nos lo está haciendo hacia abajo en principio y no lo hace como desde el principio. Entonces, vamos a ver un momento así. Si lo muevo aquí, ahí algo mejor. Vale, así se puede hacer, pero ya digo, no resulta útil y no os recomiendo que lo hagáis así, ¿vale? Porque lo primero, es mucho más engorroso utilizarlo así.
es un poco complicado que sea eficiente y una vez que nosotros aplicamos el array y la curva, por ejemplo, nos quedan todos estos planos por aquí que nos van a estar sobrecargando la escena y que no se van a ver, ¿vale? Todos estos planos que quedan por aquí. Entonces no resulta útil hacerlo así porque sobrecargamos mucho la escena y realmente no hacemos un arco bien. Entonces lo mejor es hacerlo a partir de un cilindro o de un círculo y luego lo que son las dovelas ponerlas con textura, ¿vale? Si queremos que tenga un poco de relieve, con la propia textura se puede conseguir, con texturas más trabajadas, texturas PBR, etcétera, o si no, con un poco de displacement, aunque sea poquito, o si no, incluso una cosa que suele quedar bastante bien es lo de crear algunos ladrillos que sobresalgan, ¿vale? Nosotros crearíamos algunos cubos con la forma del ladrillo y con textura del ladrillo que sobresalgan por aquí. Y de ese modo nos daría la sensación de que tiene ladrillos que salen más y que salen menos, o dovelas, en llegado del caso, y quedaría bastante bien, ¿vale? Pero hay que economizar siempre en cuanto a la geometría y sobre todo no tener caras por dentro, etcétera. Entonces la mejor forma de hacer un arco es de esta manera. La forma que tú comentas, con las curvas NURB, etcétera, puede venir bien pues para hacer cadenas o hacer otro tipo de elementos, cuerdas, muchas otras cosas, ¿no? Que vamos a mover más, quizás. Pero lo que son los arcos para los modelos arquitectónicos, lo mejor esto. Pero vamos, que es buena idea también, ¿no? Y está bien pensar alternativas distintas. Así que también está bien haberlo nombrado. Y no sé ahora si tenéis alguna otra duda. Voy a cerrar esto. Si no, ya llevamos un rato largo. Pero bueno, si tenéis alguna duda, aprovechad. ¿Cómo? Preguntarte una cosa. Sí. Sí, que te quería consultar un par de cosas. Sí, dime. Lo mismo no es para que nos lo enseñes ahora, pero saber si en el último capítulo lo vamos a tocar. Que es una vez tengamos ya la ciudad elaborada y texturizada y demás, como en un postproceso, sí, darle algún tipo de acabado tipo pintura o acuarela, como si fuera un dibujo como los que nos encontramos así gráficos de estos más antiguos. A ver, eso se podría hacer... ¿Cómo? Dime. No, que si lo íbamos a ver o no, porque creía que era un poco interesante elaborarlo en 3D, pero después darle como un acabado como si hubiese... En principio, vamos a ver algunas cosas de Photoshop para postproceso, de darle algunos detalles más, de modificar algunas cosas en Photoshop, etcétera. Pero filtros como tal no había puesto, pero lo podemos ver llegado el caso en las próximas clases, cuando ya se abran los últimos bloques, podemos ver algunos acabados que podrían quedar bien. A mí es que generalmente no me suelen gustar los filtros que automáticamente te dan apariencia o de acuarela o así, porque suelen quedar un poco falsos, ¿no? Pero sí que pueden quedar bien para usarlos con cierto cuidado, ¿no? Entonces, se pueden utilizar y a lo mejor luego dejarlos solo para algunas zonas o para las zonas de alrededor o algo así. Sí lo podemos ver. Ya llegado el momento, cuando ya lleguemos a las últimas clases, lo miramos para el acabado final, ¿vale? Muy bien. Y una última pregunta, que las tenía que apuntadas, así tengo las dos. Vale, guay. Ahora estábamos trabajando con un acabado como de foto, o sea, como una imagen estática a cierta distancia. Sí. Quisiéramos aprovechar esta ciudad para hacer una animación, un vídeo, donde nos acercamos a la ciudad y quisiéramos centrarnos en algún edificio en concreto o como una especie de paseo virtual por las calles. Tendríamos que estar diseñando toda la ciudad en high poly. A ver cómo te lo digo. Es decir, si después nos vamos a acercar y vamos a tener un plano medio o un plano corto, eso va a requerir que lo que se vea tenga una definición mucho mayor. Claro, eso es. A ver, de donde no hay no puedes sacar, entonces
De donde no hay no puedes sacar. La definición que tenga es la que tiene. Entonces, si quieres hacer un recorrido por ciertas calles, etcétera, yo lo que haría sería plantear primero bien cuál va a ser el recorrido y luego aquellas zonas por las que vaya a pasar la cámara, ir añadiéndole detalle, creando nuevos edificios o creando edificios de nuevo, los que más se vayan a ver y colocándolos en aquellas zonas, etcétera. Lo que a veces se suele hacer es tener un modelo de poca precisión o de poco detalle para hacer algunas pasadas a gran distancia, pero no se suele grabar todo en una toma sola, ¿no? Entonces, normalmente lo que suele hacer es hacer algunas vistas por encima, de lejos, etcétera, entre las nubes de nuestra ciudad y luego se entra en la ciudad, pues a lo mejor por la puerta principal y en ese caso ya estamos en otro modelo que tiene más detalle y que a lo mejor en el que solo hemos recreado a lo mejor 2 calles, ¿vale? Y solo hemos hecho 2 calles por las que pasa la cámara, se mueve, etcétera, pero y el resto lo podemos coger del de low poly o algo así, pero algo así habría que hacer. Es decir, si quieres, claro, si quieres hacer un vídeo por algunas calles, lo suyo sería que esas calles hay que currárselas con más detalle y trabajarlas más y luego pues hacer como un falsearlo o incorporar esas calles a la ciudad que ya tienes para hacer el vídeo o algo así, ¿no? Eso es lo que se suele hacer. Pero obviamente no tienes que hacer toda la ciudad con detalle porque no tiene sentido, ¿no? Con detalle solo hay que hacer lo que vaya a ver la cámara de cerca, claro. Sería la versión low poly para la vista general y después elementos concretos con más detalle. Claro, algo pero así. No integrado en la primera imagen, sino como un archivo aparte donde haríamos el recorrido. Claro, de eso ya depende. Si ves que que es fácil integrarlo en el mismo archivo de la otra ciudad y colocarlo ahí y ya acercarte más y tener ahí los modelos con gran definición, pues perfecto. Si ves que va a ser mejor grabar las vistas más de detalle en otro archivo, aprovechando aunque sea algunos edificios y algunas cosas poco detalladas del otro, pues también se puede hacer, ¿no? Eso ya depende un poco de cada caso y de cómo tengas, claro. Pero vamos, es bastante común que se haga por partes, ¿no? Y que se haga a lo mejor una vista más general con un modelo distinto y luego una vista más cercana de detalle con otro modelo creado es proceso más de detalle y así, ¿no? Vale, pues gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que ha sido bastante útil esta clase porque hemos visto muchos de los fallos que puede que tengáis alguna vez o que puede que tengan también el resto de compañeros que lo vean en diferido y además algunas cosas nuevas relacionadas con la textura, etcétera. En las próximas clases a ver si puedo hablaros también pues de cómo hacer de forma sencilla que un edificio parezca que está en obras, que eso siempre queda bien. Y otro tipo de cosas que iremos viendo, ¿no? Así que nada, pues seguid con vuestros trabajos, no os agobiéis mucho y intentad avanzar para conseguir al final pues la ciudad texturizada, que es lo que tenemos que tener al final de este bloque 4. Y bueno, queda mucho tiempo de todas maneras para el lunes, que será cuando se abra el bloque 5. Pero bueno, vosotros id a vuestro ritmo y compartid lo que vayáis haciendo si queréis por los foros y también por vuestras redes sociales. Si lo compartís y nos mencionáis a Core, pues también lo podemos dar difusión y comentarlo entre todos, ¿vale? O en el grupo de Facebook que tenemos de Core, que está también ahí para eso, ¿no? Para que compartáis y vayamos comentando y viendo lo que vamos haciendo, ¿vale? Ahora, una cosa que me acabo de acordar. Sí, dime. Solo es para preguntarte, ¿te llegó bien lo que te mandé del terreno y demás? Sí, me llegó bien. Ya cuando tenga un rato lo miro y hago eso, ¿vale? Sin problema. Venga, pues vamos hablando por el foro. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dios. Gracias por estar.